Muy buenas tardes a todos los amigos del Instituto Cervantes de Palermo. Buonasera a tutti gli amici del Instituto Cervantes de Palermo. Hoy tenemos un día de lujo porque inauguramos nuestra actividad cultural en este 2021. Quiero desearles a todos ustedes, en nombre de todo el equipo del Instituto Cervantes de Palermo, aquí está con nosotros también María Laura Casio, que es nuestra gestora cultural maravillosa que hace las cosas divinamente, y todas las demás personas que hacemos que esta actividad del instituto de transmitir la lengua y la cultura en español y sus relaciones con nuestro entorno físico, aunque hoy estamos virtualmente, que es Palermo en concreto y la isla de Sicilia, y toda Italia que nos quiera escuchar desde este foro de Zoom, pues como digo, es para nosotros un honor empezar con un tema tan interesante que ha hecho esta jovencísima pero talentosa escritora, Manuela Partarroyo. Porque Luces de Varietés es un libro que invoca a lo más popular, a lo que son las raíces de la risa. Lo que nos diferencia del resto de los animales de la creación es precisamente esa capacidad de la risa. Y a través de esa línea de lo grotesco, que es tan típicamente español, pero también tan típicamente italiano, y aquí en Sicilia también se percibe de esta manera, en un libro que habla de esa conexión entre Fellini, Valle Inclán y también Berlanga, cuyo centenario empezamos a celebrar con esta intervención, presentación. Y bueno, pues decirles que Manuela Partarroyo es una persona, como pueden ver ustedes, súper joven. Si quieren les digo la fecha de nacimiento, pero bueno, lo que hace es que los que tenemos un poco más de años nos resulta jovencísima, pero llena de talento, como digo, licenciada en Filología y doctora en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado precisamente entre las relaciones de la literatura con otras artes, fundamentalmente el cine, porque sé que desde que era muy niña tiene un amor y devoraba películas y libros, ¿no? Era una ratoncita de biblioteca, pero también una ratoncita de filmoteca. El Cine Doré en Madrid, que es la sede de la Filmoteca Nacional de España, que es un antiguo cine de barrio precioso, un art déco modesto, pero donde cualquier persona se puede sentir feliz porque da ese punto de lo popular cuando encima vemos el cine que no es de inmediato estreno o de las corrientes que son más comerciales. Y Manuela ha sabido también simultanear el amor a los libros, el trabajo en librerías, esos lugares donde nos viene la felicidad. Ha trabajado como editora, como correctora en grandes y pequeñas editoriales. Y bueno, pues también ha estado en Italia en su Erasmus y ha hecho una labor magnífica, porque aquí hay un fondo profundo en este libro que les voy a enseñar a todos ustedes, en la portada tan bella que ya se compartirá también más adelante en la pantalla de Zoom. Como decía, este libro que está hecho con una profundidad de investigadora, pero también escrito con un lenguaje asequible, culto, divertido, siguiendo el espíritu de esos escritores y cineastas que analiza de una forma tan interiorizada, porque yo creo que esa es la palabra. Ha hecho suyos todos esos autores, Fellini, Valle Inclán, Berlanga, actores, etc. Hay ese amor a esos personajes que figuran en la ficción y que también son los autores de esas ficciones que todos nosotros disfrutamos. Muchísimas gracias, Manuela, por estar aquí con nosotros. Y nada, Luces de Varietés, y empezamos con esa mirada.
Bueno, pues lo primero, por supuesto, en fin, las gracias. Siempre hay que dar las gracias, eso está claro, pero hoy muchísimo más, porque esto de poder veros a vosotras desde Madrid hasta Palermo es casi una especie de metáfora de lo que pretende este librito. Así que es un honor para mí, vamos, desde luego, estar aquí con vosotros y espero poder sintetizar por lo menos los caminos, los flequitos que va soltando este libro. Y me gusta mucho además que digas que es un libro asequible, porque esa siempre ha sido la ambición pequeñita que tenía, ¿no? De intentar que no sea el gran manual tocho y polvoriento ni de cine ni de literatura, sino que hable de las cosas que a la gente más le puedan importar, ¿no? Como son pues, la libertad, la sensación de cómo superar los escodos de la censura, de muchas cosas que nos han afectado, ¿no? En nuestro siglo, y sobre todo lo que nos une, ¿no? Que al final son los huesos de esta historia tan curiosa, ¿no? que ahora os contaré, que tiene su origen en Italia, como ha dicho Carlos, y que, bueno, pues lo primero, por supuesto, eso, daros las gracias a Beatriz por confiar en mí, en fin, y aportar, en fin, tantas cosas tan bonitas que ha dicho en la introducción, a María Laura por todo lo que ha organizado, a muchísima otra gente que imagino que en el Cervantes de Palermo está permitiendo que podamos comunicarnos así por las nubes, y nada, y paso a compartir esta pequeña charlita que ganas de escuchar vuestras opiniones. Pues como os decía, vamos a hablar de así un homenaje a estos personajes, estos tipos así medio atorrantes que se hicieron amigos en el momento más crucial tal vez de sus carreras, y a la vez juntándose precisamente por una complicidad muy, muy particular que tiene que ver con el sentido del humor, ¿no? Que al final es pues eso, la base de esos huesos comunes. Antes ha estado diciendo Beatriz que tienen que ver con lo esencialmente humano que es reírse, pero también con esa manera tan nuestra del sur de aceptar que somos del sur, ¿no? Es decir, que nunca vamos a ser tan perfectos como los del norte, ¿no? Como dice la canción de Serrat, y así pues tenemos una especie de hermanamiento muy, muy especial, ¿no? Que además se da en esos tiempos de crisis, ¿no? Muy especialmente. Aquí tenéis el librito que ya ha enseñado Beatriz. Quiero aprovechar que está Carlos aquí para darle las gracias, como hago 700 veces al día, pero porque la verdad es que sin su aportación, que ha sido esencial para todo el trabajo que hemos hecho, este libro sería, pues eso, una tesis, y espero que no lo sea, ¿no? Yo quiero pensar que es un libro diferente, que es un libro pensado para todas las personas que les pueda interesar, pues eso, Italia, España, el sur y todas estas cosas de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por donde empezó todo, ¿no? Y así aprovecho para enseñaros la portada inicial que hicimos, que tiene un cierto aire un poco como a fanzine, ¿no? de los años 60, que podría ser casi una portada, de hecho con la fuente de las letras de la Dolce Vita, ¿no? del cartel original, ¿no? Pero bueno, aprovecho por contaros un poco este affair que sucede en septiembre del 48, que es un poco, si queréis, la excusa de este libro, ¿no? Es decir, en el fondo es el pretexto, ¿no? Y es que cuando se estrenó Il Miracolo, que es un cortometraje dirigido por Roberto Rossellini, pero especialmente querido por Federico Fellini, que todavía no había dirigido nada, pero es el ayudante de dirección, el argumentista fundamental y el actor insospechado que aparece por Il Miracolo. Y bueno, pues un crítico les acusó de plagio. Además fue bastante notorio y bastante polémico en ese tiempo. Y bueno, pues a mí aquello lo descubrí cuando estaba viviendo en Roma, en la Sapienza, estudiando cine, ¿no? Yo me metí en todo lo que pude en optativas de cine italiano, y en aquellos manuales, porque claro, hay que estudiar para esos exámenes orales pues unos buenos tochos, aparecía el nombre de Don Ramón, al que yo ya había leído un poco, pero tampoco conocía demasiado, ¿no? Y me sorprendió porque no es el típico escritor que en Italia tienen asociado a lo español,
por lo menos en el Novecento. Yo creo que mucho más Lorca o Machado o Unamuno, ¿no? Que también en Italia se le conoce muy bien. Y Don Ramón me sorprendió, ¿no? La aparición de ese nombre. Y sin embargo, como yo tenía ya, pues eso, estaba en cuarto, decía, pues hay algo que me parece que comparten, ¿no? Es decir, el mundo ese del circo de Fellini, además esa reivindicación de la Strada, de las artes populares y tal, y luego un aroma muy claro a Goya, ¿no? Que me parecía que compartían claramente, y dije, bueno, pues esto podría ser un trabajo interesante para investigar, ¿no? Y aquello quedó en barbecho y luego hice mi tesis, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría dejar claro es que en ningún caso el libro asume que existe un plagio. De hecho, creo que no lo hay. Lo interesante es que hayan llegado exactamente al mismo sitio por caminos diferentes, ¿no? Lo cual lo que hace es demostrarnos hasta qué punto estábamos hermanados, ¿no? Un poco en la reivindicación y en el modo de mirar, ¿no? La realidad que va a empezar a utilizar Fellini y que va a ser un poco la superación de ese neorrealismo de la guerra, ¿no? Y por qué no pensar que el esperpento tiene una huella, ¿no? en el cine italiano y español, ¿no? Juntos, porque van de la mano, porque todos son grandes amigos entre ellos, ¿no? Bueno, por eso el libro está planteado un poco como una especie de poética, ¿no? Es decir, es un poco una lectura estética sobre qué es esta cosa llamada lo grotesco, que al final es el tejido que une. Por eso os digo que, en el fondo, el hacer Fellini-Valle no deja de ser una excusa, ¿no? Es un punto de partida del libro que lo que luego hace es intentar establecer un tejido, ¿no? Entre Italia y España, entre todas esas amistades que se dan en los años de posguerra y de desarrollismo, ¿no? En Italia, y cómo pues vas viendo cómo todos los actores y todos los directores y todos los guionistas son tan amigos, que se ayudan los unos de los otros, ¿no? Y bueno, pues digamos que esa es la clave, ¿no? Y para explicaros un poco la poética del grotesco, así como en dos brochazos, siempre utilizo este maravilloso cuadro de Bruegel porque, claro, es la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿no? Es de donde heredamos un poco este tópico de lo grotesco, ¿no? De que es esta idea del carnaval como pequeña revolución, ¿no? Como pequeña celebración de lo corpóreo, de lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Porque al final no nos podemos olvidar de que es esta representación, la relevancia mayor de lo popular, ¿no? Que al final lo que le importa a la tradición popular y sobre todo al arte que viene de la tradición popular es poder comer, poder amar y poder descansar, así de sencillo, ¿no? Son las tres claves, digamos, antropológicas, ¿no? Pero el carnaval permite esa pequeña revolución ordenada que anualmente, digamos, que el poder asume, ¿no? Y por eso es tan hermosa y tan importante para las sociedades, digamos, premodernas, ¿no? Porque es el espacio de la liberación, ¿no? Pero siempre una liberación que lleva al orden, ¿no? Al entierro de la sardina, ¿no? Pero yo quería que intentásemos entender lo grotesco ya desde una perspectiva posterior, ¿no? Desde la modernidad, que hace que ese tema, ese conglomerado de asuntos que tienen que ver con la tradición popular, con la feria, con el carnaval, con el circo, los convirtamos en un tono, ¿no? Que es un modo de mirar, una manera concreta de ponernos unas gafas de grotesco, ¿no? Para observar. Y por eso digo que para mí entender ese modo, ese tono grotesco es el que genera la caricatura, ¿no? Digamos que lo que separa, y es mucho, a un retrato objetivo, ¿no? Digamos exterior, perfecto, pongamos un retrato del realismo, ¿no? de Millet, ¿no? Lo que separa un retrato bello del siglo XIX de una caricatura es abismal, pero fundamentalmente está basado en este esquema, ¿no? Pequeñito, que tiene que ver con tres procesos, ¿no? que generan la caricatura. Primero, es que es muy esencial en una caricatura tipificar, es decir, resumir, elegir los elementos más importantes de un retratado, ¿no? Y aprovecharlos, ¿no? Es decir, pues solo me interesa esto. Ya sabemos que la comedia es fundamentalmente tiempo, ¿no? Es decir, no hay desarrollo, no tenemos tiempo para las novelas de Tolstoy, aquí lo que hay es velocidad, ¿no? Entonces, a ese resumen se le suma una sensación de distancia. Es muy importante que el que mira, el que se pone las gafas de lo grotesco, tenga una cierta posición de ironía frente a lo que está viendo. Por eso se ríe, ¿no? Porque se puede sentir un poquito superior frente a lo observado. Y el tercer rasgo, que siempre está en la caricatura, es la distorsión. Es todo lo que convierte precisamente en este
en esta selección de detalles que uno tipifica y se distancia, se retuerce, ¿no? Digamos, se retuerce lo que se observa y así se exagera y se juega a hacer cómico, ¿no? de aquello que observamos, ¿no? Bueno, pues de esa clave, ¿no? De cómo tipificamos, distanciamos y distorsionamos, entendemos que es un modo de mirar, ¿no? No tanto a lo mejor un tema, sino realmente una manera concreta. Yo siempre digo que lo grotesco es más o menos equivalente a lo trágico o a lo épico, ¿no? Digamos que pertenece a ese universo de tonos, ¿no? De la literatura y del arte. Pero lo interesante es que durante la modernidad pasa algo más, y es que precisamente lo que os decía de que el retrato, digamos, casi perfecto, casi como una fotografía, en algún momento se prueba insuficiente, ¿no? Es decir, que de alguna manera nos damos cuenta de que hay que ir más allá de lo real, hay que ir más allá de lo real aparente, de lo real exterior, ¿no? Y esa es la gran lección del expresionismo, ¿no? Que es, pues eso, hay que preguntarle a Van Gogh que si le importa algo hacer bien un retrato, ¿no? Es decir, el expresionismo atraviesa lo real, la apariencia exterior y nos devuelve una verdad, ¿no? Nos devuelve algo que es mucho más verdadero que aparente, ¿no? Entonces, en esa clave, la aparición del espejo grotesco es fundamental, ¿no? Porque nos devuelve un poco un reflejo monstruoso, ¿no? Que a lo mejor también somos nosotros. Entonces, pongamos que al final estamos ante una manera de mirar que es delirante, ¿no? Desde luego no tiene nada de objetiva y es mucho más apasionada y más abismal, ¿no? de lo que pensábamos al principio. Por eso cuando aparece el invento de Don Ramón, ¿no? Esa cosa llamada el esperpento, que para los que a lo mejor no lo hayáis leído, os lo resumo así básicamente: en Luces de Bohemia hay dos personajes, Don Latino Dispalis y Max Estrella, que se dan a pasear por este callejón del centro de Madrid que se llama el Callejón de Álvarez Gato, y se encuentran con unos espejos que son de feria, son esos espejos donde te miras y te ves completamente distorsionado, ¿no? Es un juego, siempre está lo popular, como veis, al final siempre está la feria, ¿no? Detrás. Y Max Estrella, que es como el intelectual vagabundo, ¿no? Que tenemos en Luces de Bohemia, de repente dice: claro, es que lo que me devuelve este espejo es mucho más verdadero que la realidad que yo veo detrás de un reflejo objetivo, ¿no? Digamos. Entonces, esa es la gran invención del esperpento. Pero Don Ramón tiene muy claro que el esperpento no es una modernidad. Como os decía antes, esto es más viejo que el tiempo, es como el carnaval. Está en la antropología y en la propia... Es tan ancestral como nosotros mismos, ¿no? Y siempre utilizo estas dos imágenes de Goya, porque el esperpento lo ha inventado Goya, nos lo dice Max Estrella, ¿no? en Luces de Bohemia. Y es una imagen que asoció José Antonio Hormigón, que es un crítico maravilloso, valleinclanista, que decía, claro, en una es más o menos el mismo paisaje, como podéis ver, es la pradera de San Isidro. Lo que pasa es que en la primera está el valle ilustrado, el valle que todavía cree en las ideas y que todavía no ha pasado lo que va a pasar en el 2 de mayo, y luego tenemos el valle que se ha puesto las gafas de lo grotesco, ¿no? Está el valle caricaturista, el valle, estoy hablando de valle, el Goya, ¿no? El Goya romántico, el Goya desencantado, ¿no? Es por el que ya ha pasado una guerra y entonces ha tenido que transformar su mirada, ¿no? Bueno, pues ese es el modo grotesco, ¿no? Esas gafas de culo de vaso que se pone para verdaderamente generar una caricatura. Y eso es interesante porque realmente a Don Ramón se le ocurre lo del esperpento también por causa de una guerra, ¿no? Todo el mundo asocia el esperpento a Luces de Bohemia, y hacen bien porque es donde sale por primera vez esa palabra, pero realmente hay muchos estudiosos que hablan de este librito mucho menos importante o menos conocido, digamos, que es La Medianoche, visión estelar de un momento de guerra, que en realidad es una compilación de artículos que escribe para El Imparcial, que le encarga a Don Ramón, que nunca tenía mucha pasta, le encargan ir a Francia para escribir sobre lo que está pasando en la Primera Guerra Mundial. Pensad, en el año 17, antes inmediatamente está la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, es el momento más crítico de la Gran Guerra, ¿no? Y Don Ramón, que siempre fue muy temerario, gracias a un consejo de uno de sus amigos, Corpus Varga, le permiten subir en una avioneta
cosa que no hace nadie en la Primera Guerra Mundial, salvo los militares, ¿no? Y don Ramón se sube a una avioneta y ve desde arriba, desde una posición pues evidentemente superior, las trincheras de la Alsacia, ¿no? Y entonces al aterrizar le dice a Corpus Barda: Corpus, he encontrado mi estética, ¿no? Precisamente porque en ese instante ha encontrado los 3 elementos que ya hemos visto, ¿no? La tipificación, es decir, esos soldados que son liliputienses, ¿no? Desde arriba, que son casi como manchas, ¿no? Luego esa posición distanciada e irónica, ¿no? Donde está, luego él hablará de la perspectiva desde la otra ribera, ¿no? La perspectiva de los muertos, que es la de arriba, que no es nada humana, ¿no? Y luego está esa distorsión producida por la distancia, ¿no? Entonces están todos los elementos ya del esperpento en este pequeño librito que yo creo que merecería más atención, ¿no? Pero lo que está claro es que la risa también puede ser un arma crítica, ¿no? Creo que una de las claves que más reivindica Valle-Inclán es que realmente entendemos la comedia como algo positivo, pero la comedia solo es un punto de distorsión, una especie de clave para retorcer la realidad. Por eso siempre me gusta decir que hay que intentar huir en general de las etiquetas, pero sobre todo hay que huir de la etiqueta de que Valle es un 98ista, porque lo hace muy local, ¿no? Lo convierte en solo le interesa el mal de España y me duelen las colonias, pero realmente don Ramón está en la crisis de la modernidad, ¿no? Es claramente un autor tan importante como, por supuesto, como Pirandello, ¿no? Con quien comparte, nacen exactamente en el mismo año y Luigi muere un año después, es decir, son exactamente la misma generación. Y a mí me encantaría que a Ramón le colocásemos dentro de esa línea, ¿no? Del nuevo modernismo y luego, por supuesto, a partir del esperpento, claramente en lo que está pasando en el expresionismo, ¿no? Por eso también en Italia le entienden también, sobre todo Bragaglia, ¿no? Del que vamos a hablar ahora. Y hay una cosa que es muy interesante, y es que cuando don Ramón ya tiene claro su aparato esperpéntico, ¿no? y su lectura de la realidad, hace una entrevista con Gregorio Martínez Sierra, que era su amigo, y le dice una frase que es perfecta, hablando de esos 3 modos de mirar de la literatura, ¿vale? Y dice: hay 3 modos de mirar artística o estéticamente: de rodillas, en pie o levantando el aire. En el primer modo, dice Valle, se da a los personajes, a los héroes, una condición superior, cuando menos a la condición del narrador. La segunda manera es mirarlos como si fuesen ellos nosotros mismos, como en el teatro de Shakespeare. Y hay otra tercera manera, que es mirar el mundo desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto, ya veis, de ironía. Los dioses, dice Valle, se convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esa manera. Esta manera es ya definitiva en Goya, y esta consideración es la que me llevó a dar un cambio a mi literatura y escribir los esperpentos. Como veis, Valle ha entendido perfectamente un poco esa transformación de la mirada, ¿no? Y se pone las gafas del grotesco precisamente para hablar con crítica, pero a la vez con comedia, ¿no? Con las dos. Y entonces ahora vámonos a Fellini, ¿no? A la aparición del neorrealismo y a la gran transformación que hace el cine. ¿Y por qué Fellini es un poco diferente del neorrealismo? Que también es importante, ¿no? Nos vamos a un momento muy, muy crucial de la historia del arte, que es a mí me gusta llamarlo los tiempos para el relato, ¿no? Porque es el instante en que ya empiezan a sonar tambores de guerra, ¿no? Es decir, ya estamos más en los años 30, sobre todo en la segunda mitad de los 30, y empieza el arte y la literatura a llenarse de impurezas, ¿no? Es decir, antes se hablaba del hermetismo y de la poesía pura, ¿no? De los años 20, y de repente pues Pablo Neruda, por ejemplo, se proclama poeta impuro, ¿no? Porque dice que él no va a huir de la ideología, de la humanidad, de la cotidianidad, de todo lo que hace humano el arte y la poesía en general, ¿no? Por eso es tan interesante que el neorrealismo aparece en el quiebro de ese existencialismo de Camus, del gran cambio que hace Giacometti, que pasa de ser un surrealista más a un autor lleno de aspereza, ¿no? Llena de humanidad, de muchas cosas que están dentro de su escultura, ¿no? Y por eso a mí me gusta pensar que más que
ninguna otra de los avances que hace el neorrealismo, que son infinitos y casi todos sin querer, que eso es lo bueno, ¿no? Es decir, es un arte que es un gran movimiento que no se toma a sí mismo demasiado en serio, porque está mucho más preocupado en contar el presente, ¿no? En contar lo que está pasando en la guerra. Esa es la única preocupación, ¿no? Por eso siempre digo que en el fondo el neorrealismo es cuando el cine se hace memoria, ¿no? Cuando de verdad el cine entiende que es un aparato para contar lo que está pasando mucho más cercano a esta imagen de lo que pensamos en general, ¿no? Esta imagen que muchos conoceréis, que es la muerte de un miliciano de Robert Capa, que pertenece a la fotografía fotoperiodística, ¿no? Pero que, no sé si lo sabréis, pero también es ficción. Es decir, en este momento, no sabemos luego, pero este miliciano no se ha muerto. Lo que pasa es que Robert Capa está ficcionalizando esa realidad, ¿no? Por tanto, no existe tanta diferencia entre eso y este instante de Roma Città Aperta, ¿no? Que vemos que Anna Magnani está a punto de ser asesinada por el batallón que se lleva a su marido, ¿os acordáis, no? Por tanto, esta es la gran clave del gran neorrealismo, es que está en la urgencia del momento, ¿no? Está en contar ese presente de dolor, de cicatrices que de verdad está afectando a la sociedad europea, ¿no? Y por eso todos sus grandes avances cinematográficos tienen más que ver con la necesidad de contarlo ya, que con, es decir, no hay decorados, pues nos vamos a la calle, no hay actores, pues utilizamos los que vengan, no hay sonido, pues lo que haya, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con esa necesidad cruda de contar la realidad, ¿no? Pero entonces siempre digo que existe un momento en que eso se transforma, que es más o menos, yo quiero pensar que el neorrealismo es más el neorrealismo ortodoxo, el neorrealismo que se fija durante los años de la guerra. Creo que ya a partir del año 48, que los grandes padres del neorrealismo se empiezan a pensar mucho más como directores, porque también por el efecto que han tenido internacionalmente. Todo el mundo está mirando lo que está pasando en Italia, ¿no? Y empiezan a estilizar muchísimo más su lenguaje, ¿no? Entonces, se pierde ese punto de improvisación, de crudeza que tiene el efecto documental, ¿no? De esas primeras películas. Y por eso, cuando aparece Fellini en el quicio de los años 50, el neorrealismo puro ortodoxo un poco ha desaparecido. Tanto es así que los 4 padres del neorrealismo, Visconti, Rossellini, Antonioni y Vittorio De Sica, en el quicio de ese cambio de los años, sobre todo a partir del 48, cada uno va a su territorio, ¿no? Visconti se irá al melodrama y a la ópera, Rossellini se va a ese mundo de la pareja, el misticismo, ¿no? Stromboli, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Antonioni se va a ir a un existencialismo mucho más moderno, ¿no? Una línea diferente, y De Sica, que como está Zavattini todavía plantea muchos más temas neorrealistas, aún así se carga la verosimilitud, porque en Miracolo a Milano hay hasta fantástico, ¿no? Es decir, hay hasta fantasía. Y luego está el mundo de la fábula, y ya sabéis que luego se enamora de Sofía Loren, aunque sea platónicamente, y cambia su cine completamente, ¿no? Pero lo que está claro es que en este instante es donde nace un creador nuevo, que es Fellini, ¿no? Y me retrotraigo a Paisà, porque este es el instante exacto en que nace un director. Y esto lo cuenta muy bien Maurizio De Benedictis, que fue profesor mío en La Sapienza, que, bueno, por lo visto, Rossellini tenía un dolor de muelas una tarde en que estaban rodando. Esta es la secuencia, la famosísima secuencia de Firenze, ¿no? de la Damigiana d'acqua, ¿no? Que es esta garrafa de agua que pasa de un lado al otro de la ciudad. Y por lo visto, Fellini, que entonces era ayudante de dirección, es decir, el segundo de a bordo del rodaje, cuando se va Rossellini al dentista, se queda a cargo del rodaje y le dice al grandísimo Otello Martelli, que era un director de fotografía, el gran director de fotografía del neorrealismo, este tipo de 22 años o así, le dice, no, yo no quiero plantear el plano como lo haría Roberto, yo quiero bajar el plano, quiero cambiar el punto de vista. Y dice una frase que es: quiero que se vea el punto de vista como si los hombres fueran ratas, ¿no? Como si fueran ratones, dice Topi. Y entonces en la clave es que ya vemos que hay una mirada completamente metafórica, ¿no? Ya veis que este plano es un poco raro, ¿no? Es decir, no es un plano limpio como lo haría Rossellini. Tanto es así que dicen que cuando lo vio grabado, Rossellini le hizo una caricia en la nuca, que lo cuenta también como diciendo, ya ha nacido un director, ¿no? Entonces,
precisamente en ese momento, la siguiente película juntos va a ser El Affair il Miracolo, del que parte Luces de Varietés, ¿no? Y es este cortometraje donde también la protagonista es Anna Magnani todavía, pero ya veis que tiene un cierto tono muy capricho de Goya, ¿no? Todo está muy hinchado, todas las imágenes están cortadas como con planos mucho más hinchados, bastante impropios del cine de Rossellini, y en cambio el personaje de Nannina, de la Magnani, se parece mucho a Gelsomina y se parece mucho a Cabiria. Tiene esa inocencia que no se sabe si es sacra o profana, ¿no? Y ya es muy una criatura feliniana, ¿no? Entonces, para mí entender, aquí es donde Fellini empieza a ser director, ¿no? Entonces, si volvemos a esos tres modos de los que os he hablado antes de Don Ramón, ¿por qué no pensar así? Y decir, bueno, tal vez el modo heroico es equivalente al modo hollywoodiense, épico, ¿no? De mirar de Ciudadano Kane. El modo de Shakespeare, sin duda, es la mirada limpia del neorrealismo ortodoxo, del neorrealismo que busca esa urgencia y contarte la realidad tal y como está ocurriendo. Pero la mirada de Fellini ya es una mirada con opinión, es una mirada con metáfora, porque se ha puesto las gafas del esperpento, ¿no? Entonces, creo que aquí está claro que, fundamentalmente, Fellini inventa la mirada con opinión, ¿no? La mirada llena, cargada no sé cómo decirlo, de metáforas, ¿no? Ya sería. Tanto es así que, bueno, si uno busca planos picados, está plagado el cine de Fellini de todas las épocas de esta especie de perspectiva hinchada, ¿no? Completamente distorsionada de la realidad. Y claro, todo esto viene de un lugar muy concreto. Bueno, esta es una frase, ahora me voy a lo que iba a deciros, muy conocida de Fellini, cuando se tenía que defender de los ataques de los neorrealistas que seguían un poco la línea ortodoxa, ¿no? En los años 50 le criticaban que su cine no era político, ¿no? Yo creo que su cine no es ideológico, pero sí que es muy político. Lo que pasa es que de otra manera, ¿no? Y eso es un poco lo que intento defender, porque él decía siempre eso de el único verdadero realista es el visionario, ¿no? El que de verdad entiende la realidad. Y yo os hago esta pregunta, ¿acaso no puede una caricatura decir una verdad más profunda, más atravesada, ¿no? Pues como el expresionismo, que el falso realismo, ¿no? Tanto es así que pensamos en el origen de Fellini como creador y en realidad no viene del cine, Fellini viene del cómic, porque sus primeros trabajos tienen que ver con el Marco Aurelio, ¿no? Que era una revista satírica importantísima en Italia, que seguro que muchos conocéis, fundamentalmente a partir de la marcha sobre Roma, ¿no? Es decir, evidentemente muy emparentada con una crítica mucho más inteligente de Mussolini y del fascismo, de una manera más escondida, ¿no? Es decir, toda la libertad que permite la risa para hacer crítica y que no parezca que estás haciendo crítica, ¿no? Entonces, frente a esa seriedad del neorrealismo, digamos, ideológico, ¿no? De Guido Aristarco y gente así, de repente la comedia es un espacio de liberación mucho más inteligente, ¿no? Tanto es así, os iba a recordar, hay un falso documental que dirigió el maravillosísimo Ettore Scola antes de morir, que se llama Che strano chiamarsi Federico, que es un homenaje a su amigo y que él fabula y ficcionaliza ese momento en que se conocieron en las oficinas del Marco Aurelio, porque del Marco Aurelio salió todo el cine italiano, Agge, Scarpelli, Attalo, Mario Monicelli, Ettore Scola, Fellini, ¿no? Es decir, todo el mundo de la comedia, de la comedia a la italiana, viene del Marco Aurelio, ¿no? Entonces no os sorprenderá nada si os cuento que en España pasa exactamente lo mismo, porque aparece La Codorniz. Y La Codorniz es la revista satírica más importante de España, hecha a imagen y semejanza del Marco Aurelio italiano, ¿no? Además, claro, ellos entienden perfectamente la jugada de los italianos, ¿no? Es decir, bueno, como está Franco y no podemos ser tan críticos como nos gustaría, ¿qué tal si a través de la ironía y la sátira sabemos hacerle, bueno, ponerle más zancadillas a la censura de las que podría hacer un cine serio y profundo, ¿no? Entonces, digamos que las artes populares siempre han sido muy útiles para eso, ¿no? Y bueno, de aquí salen
no solo la otra generación del 27, Miguel Miura, Tono, por supuesto Jardiel Poncela, ¿no? Sino por supuesto Rafael Azcona, ¿no? Que es el gran guionista del cine español, que está metido en todos los circos del cine italiano y español, ¿no? Con Marco Ferreri, y que es el creador, por ejemplo, de un personaje en España importantísimo, que es el repelente Niño Vicente, ¿no? Que es un personaje de la posguerra que todos nuestros abuelos recuerdan perfectamente y que es criatura de Azcona, ¿no? Y a la oficina de La Codorniz llama un tipo llamado Marco Ferreri cuando no tiene trabajo en Milán y se viene a Madrid a rodar con Azcona, ¿no? Entonces, digamos que ese esperpento feliniano que ha empezado en las primeras películas, sobre todo en I Vitelloni o en Lo Sceicco Bianco, ¿no? Todas estas películas iniciales de Fellini que tienen este aire a cómic, Ferreri dice, ¿y si me voy a España a hacer lo mismo? ¿No? Porque en España está pasando eso que critican, ¿no? De una manera mucho más evidente, ¿no? Por eso se dan toda serie de amistades enormes durante esta época, ¿no? Por supuesto, os coloco a Don Ramón y a Fellini como si a lo mejor se hubieran conocido, que evidentemente fue imposible, ¿no? Pero Don Ramón, como estuvo de director de la Academia de Bellas Artes en Roma, se hizo muy amigo de Anton Giulio Bragaglia, ¿no? Que os mencionaba, que era el gran animador del futurismo italiano, ¿no? Pero no solo eso, es que Marco Ferreri trabaja con Azcona, Azcona se convierte en el guionista de Berlanga, Zavattini ve Bienvenido Mr. Marshall en un viaje que va al Instituto Italiano de Cultura, por cierto, como siempre, estos espacios importantísimos, ¿no? Para la cultura. Zavattini conocía ya a Berlanga, ve Bienvenido Mr. Marshall y le dice, quiero trabajar contigo. Tanto es así que se hacen un viaje por España para hacer un guión que al final, por vago, Berlanga no acaba de cerrar, ¿no? Pero digamos que veis que está lleno de amistades. Ennio Flaiano, que era el gran guionista de Fellini, trabaja no solo con Azcona, sino en dos de las películas más importantes de Berlanga, en Calabuch y en El Verdugo, ¿no? Entonces, como veis, es un espacio de idas y venidas constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos entendemos, porque compartimos lo más importante, el sentido del humor y las sobremesas, ¿no? Que es de donde salen todos los guiones de cine, que nadie os engañe, es de ahí de donde salen, ¿no? Y ya hablando de temas que están dentro de esto, no quería dejar de hablar de Divorcio a la Italiana, porque estáis en Sicilia, y de Ferdinando, ¿no? Del personaje más bestial digamos, de este cine grotesco que se da, ya es del 61 esta película, y hablando de cómo comparten también esa sensación tan carnavalesca de ese deseo que no se puede llegar a dar porque estamos de rebajas, ¿no? Porque todavía, aunque Italia ya es demócrata, pero estamos en el desarrollismo, ¿no? Y hay muchos personajes que se han quedado en la cuneta, ¿no? Como nos ha contado Pasolini o Monicelli, ¿no? Entonces, digamos que el deseo también es un elemento, ese hedonismo de estas películas está contado de una manera como muy dolorosa, ¿no? De cómo no podemos ser tan libres y desarrollar nuestro deseo como nos gustaría, ¿no? Por supuesto, con destructivas consecuencias, como es el caso de Divorcio a la Italiana, ¿no? Y el otro gran tema de estas películas es comer, es el hambre, ¿no? Porque, claro, en estas películas se pasa mucho frío y se pasa mucha hambre, ¿no? Y entonces, pues no puedo evitar mencionar, por supuesto, La Grande Abbuffata, pero por supuesto, I Soliti Ignoti, ¿no? Que ya sabéis que cuando después de todo el intento de atraco de estos personajes encabezados por Totò, al final se quedan a comerse las sobras de garbanzos de una nevera, ¿no? Que es la demostración más absoluta del hambre, de la necesidad, ¿no? Que había en ese momento. Y bueno, protagonista, el hambre y la comida, protagonista esencial de los guiones de Azcona, todos, porque él es esta idea del trauma de la patata cocida está basado en una de sus historietas, ¿no? Y por supuesto es el protagonista en Plácido, ¿no? De Siente usted a un pobre en su mesa, ¿no? Que ese era el otro título de Plácido. Y luego ya, para cerrar así un poquito la mirada, Luces de Varietés también hace un poco una reivindicación, intentando, pues eso, ya veis que al final lo moderno siempre es lo tradicional, bueno, no siempre, pero a veces cuando se fusionan la tradición y la modernidad es cuando más moderno puede llegar a ser el objeto artístico, ¿no? Y así el barroco acaba siendo la base fundacional de todo este modo grotesco, ¿no? Y claro,
el disfraz es una clave importantísima de todas estas películas, pero no solo como un ritual o como algo, un cliché, ¿no?, de este tipo de cine, sino porque el disfraz es la mejor demostración de que uno aspira a ser otro, ¿no? Es decir, que uno no está a gusto en su piel, sino que tiene que disfrazarse para conseguir sobrevivir, porque todos estos personajes andan buscándose la vida como pueden, ¿no? Aquí tenéis al don Tancredo Fernando Fernán Gómez en El inquilino, ¿no?, ahí abajo, o por supuesto La Estrada, ¿no?, pero también Domingo de Carnaval de Edgar Neville, o por supuesto Los Jueves Milagro, donde se disfrazan hasta de santo para poder fingir que ha habido un milagro en Fuentecilla, ¿no?, en el pueblo de Los Jueves Milagro. Pero veis que al final está una tradición que heredamos, que es la del entremés y sobre todo la de la comedia del arte, ¿no?, la de los danni, porque en el fondo todos somos personajes tradicionales, ancestrales de la necesidad de ser otro, ¿no?, como le pasa al pobre Arlequín, ¿no?, todo el rato, y a Pulcinella más. Pero bueno, se podría hacer, siempre digo que se podría hacer todo un libro sobre la relación entre la Estrada y la comedia del arte, ¿no?, que es prácticamente lo mismo. Os hablaba de la idea de la mesa y de la última cena, que es otro el entramado barroco clarísimo, ¿no?, de este tipo de cine, ¿no?, lleno de comilonas, pero siempre comilonas que acaban mal en general, ¿no?, porque al final la comedia es el enredo, pero la tragedia está detrás en todas estas películas, ¿no? Porque lo que está claro es que el núcleo de este entramado barroco que heredamos es que venimos de la picaresca, que somos pícaros todos y que somos hijos de Lazarillo y por tanto el determinismo va a poder con nosotros. Por mucho que queramos disfrazarnos y ser algo que no somos, al final va a llegar el destino y va a colocarte en tu sitio y todo lo que esperabas conseguir se va a acabar, vas a acabar peor, ¿no?, más dura será la caída. Por eso hablaba mucho de Kafka, Rafael Azcona decía que Kafka era el mejor heredero del Lazarillo de Tormes, ¿no?, porque es esta mezcla, ¿no?, este mundo del personaje atrapado, ¿no?, que por supuesto en España tiene el perfecto ejemplo en El verdugo, ¿no?, que es al final la más kafkiana de las historias de este cine grotesco. Otro de los elementos que no voy a mencionar, pero que habla un poquito el libro, es de la relación, de la disposición, del orden de las historias y de cómo no hay nada demasiado continuo en este tipo de cine, que hay una especie de discontinuidad, ¿no?, que es un cine muy elíptico, está lleno de historietas como paralelas, como secuencias diferentes, todo lleno de ruido y de muchos personajes a la vez, que a veces no hay un hilo conductor, no hay una introducción, nudo y desenlace, sino pequeñas imágenes separadas. Y por eso siempre he pensado que se parece mucho a un retablo, ¿no?, a cómo funciona un retablo, que al final es el espectador, ¿no?, el que tiene que sacar la metáfora de por qué están esas imágenes elípticas y separadas y fragmentadas y sacar una lectura, ¿no? Por eso yo he hecho alguna vez estas secuenciaciones de las películas pensadas casi como un retablo, ¿no? Esto es La escopeta nacional, ¿no?, que es tal vez el epílogo de todo este cine grotesco, ¿no? Es la película sobre la muerte de Franco en España, ¿no? Con lo cual es el último paso de este cine que tal vez ya no exista, ¿no? Y bueno, así en un golpe de efecto os enseño el 13 Rue del Percebe, que es una de las famosísimas tiras cómicas, como veis, nos vamos de lo sacro a lo profano en este libro muchísimo, ¿no? Pero que la tira cómica siempre ha sido la fundación de casi todo, ¿no? Y esta es una de las claves de este cine fragmentario, cómico, pero a la vez lleno de dolor, ¿no? Y en estas tiras anda que no hay violencia y sufrimiento de los personajes, ¿no? Y todo está ahí, ¿no? Todo está en esta línea. Y bueno, para terminar, me voy a quedar con una de las frases de don Ramón, porque vuelvo a él, que al final es el padre de este grotesco, utilizando un poco esta idea de que en el fondo todo ha estado siempre ahí, ¿no? Es decir, esta pequeña revolución crítica que permite este cine grotesco con herencia teatral, ¿no? Tiene un extraño poder esta musa de las artes populares, ¿no? Y don Ramón le dedica un poema, siempre fue un muy mal poeta de Valle Inclán, pero tenía mucha gracia, y entonces os lo voy a leer. Bueno, no, veo que Beatriz no está de acuerdo, pero bueno, digamos que era un poco ripioso, ¿no?, en alguna ocasión. Y entonces dice don Ramón, y os lo leo para cerrar,
dice, ¿acaso esta musa grotesca, ya no digo funambulesca, que con sus gritos espasmódicos irrita a los viejos retóricos y salta luciendo la pierna, ¿no será la musa moderna? Pues eso es lo que se pregunta don Ramón, y yo creo que es verdad que lo popular equivale a lo mejor de lo moderno en el siglo XX, y digamos que ese es el encantamiento de estas gafas que nos ponemos para mirar la realidad con mucho dolor y mucha risa, ¿no? Y nada, este es mi librito, y espero que os haya gustado, que no me haya pasado mucho de tiempo y que me preguntéis lo que os apetezca. Muy bien, muchísimas gracias, Manuela, por esta síntesis tan breve de este libro estupendo. En fin, ahí tenéis la voz, las personas que estáis aquí esta tarde con nosotros, para hacer las preguntas que queráis. ¿Hay ahí, María Laura, alguna pregunta ya marcada? Bueno, yo quería... Sí. Preguntaba sobre el título de la película sobre la muerte de Franco y he visto que contestaste tú. Sí, bueno, espera, habla un poco más si quieres tú sobre estas películas de Berlanga que son fantásticas. Bueno, realmente no es que hable de la muerte de Franco como tal, lo que pasa es que yo creo que hay una trilogía de películas que hacen Azcona y Berlanga juntos, que en los años 70, me parece que La escopeta nacional es del 77, si no me equivoco, y luego hay otras dos secuelas, porque tiene un éxito increíble. Una de las cosas que también habla el libro es de que otra de las grandes ventajas de este cine cómico es que la gente iba al cine a verlo, con lo cual mejor ser crítico en una película popular que en una película elitista de festivales, ¿no? Digamos que esa es otra de las claves. Pero el caso es que La escopeta nacional lo que más o menos cuenta es un poco la caída del viejo régimen, ¿no? Es decir, están todos los personajes, como siempre, en un patio de casi una plaza de pueblo, de nuevo, ¿no? Está el sacerdote, está el juez, está el ministro, está la amante, está todos los personajes típicos de, pues eso, de un cuadro de Bruegel, ¿no? Al final estamos en lo mismo. Pero aquí lo que se está viendo es cómo de caduco está el viejo régimen español de los poderes, ¿no? La familia protagonista es una familia noble, pero completamente pobre, ¿no? Paupérrima. Y aparece un personaje que es José Saza Tornil, otro actor maravilloso, que es un empresario catalán, ¿no? Por supuesto con dinerito. Y entonces llega allí intentando venderles a estos señores que van de ricos, pero que no son nada ricos, pretende venderle su producto, que son unos porteros automáticos, ¿no? Y claro, lo interesante es que al final es una novela picaresca, es igual, porque este personaje catalán piensa que les va a engañar a todos y al final al único al que engañan es a él, porque es el que acaba pagando la cacería, que es un poco el encuentro de todos estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, es una película que yo creo que para todos los españoles es la explicación perfecta de ese mundo del amiguismo, del arribismo, de muchas cosas que estaban en la sociedad del último franquismo, ¿no? Y que tan acertada y ácidamente cuenta, ¿no? Yo quería simplemente añadir para las personas que no conozcan esta trilogía, pues eso, La escopeta nacional, que es del año 78, que empieza, pues es una trilogía de la familia Leguineche, ¿no? Esos nobles venidos a menos que tienen un palacio maravilloso, que viven en el mundo de las apariencias, pero que no tienen nada, no tienen casi para comer, como quien dice, están arruinados. Está Patrimonio Nacional, y que es del 81, si no recuerdo mal, y el Patrimonio Nacional 3, que es del 82, si no recuerdo tampoco mal. Y bueno, pues francamente son películas tremendas y divertidas. Siempre he pensado que era el final del trabajo que yo había hecho, es decir, es como el final del modo grotesco. Mucha gente me ha preguntado, algún periodista y tal, si consideraba que existía el cine grotesco en lo moderno, ¿no?
Hay muchos imitadores del mundo feliniano, del mundo berlanguiano, ¿no? Y algo queda de ese modo de hacer, de esas, lo que os decía, de las gafas. Pero yo creo que está muy relacionado con ese tiempo concreto, ¿no? Con ese mundo también del franquismo y con esa necesidad de reírte de lo que no tiene ninguna gracia, ¿no? Es decir, claro, ahora estamos en una posición completamente diferente, ¿no? Con lo cual al final solo es un poco una analogía, ¿no? Un copiar esa vieja manera de entender. Pero claro, una película como Plácido, ¿no? Que habla tanto de esa falsa caridad, de una sociedad privilegiada que no ve lo que está pasando en la realidad, ¿no? y que está prácticamente con los oídos tapados, ¿no? Ante la realidad, ¿no? Y claro, eso son películas verdaderamente fuertes, ¿no? Para ese tiempo y claro, parece mentira cómo se la colaban a los censores, ¿no? Porque yo siempre pienso que son películas que afectan más casi que el cine, yo qué sé, de Carlos Saura, ¿no? Que estaba muy censurado porque el nuevo cine español, ¿no? Que será un poquito después. O yo qué sé, o el cine de Bardem, ¿no? Que me parece que ha envejecido francamente peor, aunque es un grandísimo director, ¿no? Pero creo que este cine cómico sabía buscarle bien las cosquillas, ¿no? a los censores, ¿no? Bueno, luego es verdad que cuando pillaron el asunto les impidieron rodar durante muchos años y es cuando se van a Italia, porque Berlanga, Azcona, Fernán Gómez, todos acaban en Italia rodando, por lo mismo, porque se entienden. Manuel, ha entrado una pregunta de Bárbara que quiere saber qué película imprescindible aconsejarías tú a los adolescentes italianos. De las españolas, entiendo, ¿no? Porque claro, no os voy a decir las que tenéis que ver italianas, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que la película que mejor resume todo, en todos los sentidos, porque es la más sutil, pero a la vez la más oscura, es El verdugo. Es decir, si tuviera que haber una que es la obra maestra, yo creo, incuestionable, es El verdugo. Aunque me parece que para alguien joven, que a lo mejor al final tiene una lectura tan crítica, tan dura de la sociedad, que tal vez para gente joven que lo quiera disfrutar más, te ríes muchísimo con Plácido, ¿no? Que yo creo que también, es decir, son obras que van muy seguidas, ¿no? Una es del 61, si no me equivoco, y El verdugo del 63, y está todo el zumo del grotesco completamente lleno, ¿no? de intensidad. Claro, hay muchísimas más. De hecho, siempre lo digo, al final el libro es muy reduccionista, ¿no? Yo elijo lo que me parece que merece más la pena contar porque da pie a hablar de Italia, ¿no? Pero hay muchísimas más películas en el cine español que merezcan revisión. Falta Viridiana, que es otra mirada grotesca importantísima, pero claro, es otro tono, ya tiene un tono mucho más oscuro, más trágico, ¿no? Pero bueno, sí, diría que Plácido para ponerla en Navidad y que nos dé cera y nos riamos de lo que no tiene gracia, ¿no? Porque también viene bien darte cuenta de muchas cosas con esa película. Bueno, otra pregunta de Marta, que quiere saber si sería posible, si sería posible ver una conexión entre Luces de Bohemia, la Dolce Vita, La Grande Bellezza y también con la Divina Comedia de Dante. Bueno, claro, hay muchos estudios que han relacionado el infierno, sobre todo la primera parte de la comedia, porque claro, hay un Virgilio en esta historia. Lo que pasa es que es un Virgilio decadente, ¿no? Don Latino de Hispalis es un Virgilio imposible, ¿no? Pero tiene mucho de infierno la historia. Se ha relacionado, fíjate, con dos grandes obras maestras, por supuesto la comedia, pero también el Ulises de Joyce, que también ocurre en una noche y también son dos personajes y también es esa ciudad católica decadente, pero a la vez llena de pobreza, ¿no? Que no se acaba de sumar al motor de la modernidad, ¿no? Es parecida también. Sí, hay mucho de eso. Y luego, claro, La Grande Bellezza, al final... bueno, ayer estuve escuchando una tesis de un amigo que ha hecho una tesis sobre Sorrentino y cómo, claro, Sorrentino es un hijo de Fellini, ¿no? En casi todo, también de muchos más autores, siendo justos, ¿no? Porque también lo es de Antonioni, de los franceses, yo creo,
y a mí me gusta casi más Il Divo, ¿no? Que me parece otra película extraordinaria, muy, muy feliniana, muchísimo, pero creo que toda esa herencia tiene que ver con que nos basamos en los mismos ejes temáticos, ¿no? Hay como unos universales del sur en ese sentido, de ese cristianismo ya pagano y a la vez muy mezclado con nuestra sociedad, con nuestra manera de disfrutar y de entender que hace que se parezcan todas estas películas, ¿no? Pero por supuesto que hay una conexión con la Dolce Vita. La Dolce Vita al final es una caída, ¿no? Siempre hay un montón de lecturas, pero yo siempre he pensado que, claro, empieza en el aire con el helicóptero y el Cristo y termina en el mar, ¿no? Entonces es un infierno. Entonces, y claro, todas esas lecturas simbólicas que Fellini admite todas, ¿no? En una obra como Luces de Bohemia, que es una obra de cierre, ¿no? para Don Ramón, que tiene muchos más esperpentos. He visto por ahí a alguien que preguntaba por el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, que es otro gran esperpento importante, y Martes de Carnaval, que yo le dedico mucho tiempo en Luces de Varietés, porque Los cuernos de Don Friolera es una parodia que se parece mucho a un texto de Pasolini que se llama Che cosa sono le nuvole, que es maravilloso y que es una parodia de Otelo, es decir, es una relectura de Otelo, y claro, es el juego de la farsa de toda la vida, que al final la farsa siempre está basada en la infidelidad, en los cuernos, ¿no? Y bueno, pues todas esas, al final veis que es un tipo de arte premoderno, ¿no? Es un arte muy basado en las herencias de lo ancestral y de lo tradicional. Y por eso el barroco es el gran peso. Entendiendo barroco, eso, como los siglos de oro, ¿no? Y bueno, sí, esa sería, no sé si he respondido a algo, pero... Bueno, luego la profesora María Fernanda de Abreu nos quiere decir que le parece muy interesante que jóvenes investigadores estén revisitando el esperpento. Ella dice que lleva 2 años siguiendo la factura de un libro que ya fue tesis de doctorado y se va a publicar en Italia, sobre el esperpento de Valle Inclán en la obra del portugués Lobo Antunes. Antunes, otro maravilloso escritor. Le adoro, maravilloso. Pues muchísimas ganas de leer eso, María Fernanda. Qué ganas, sí. Bueno, sí, io casi... Ese sí que es un premio Nobel como un castillo, Lobo Antunes. Muy bien. Y casi yo cerraría con una última pregunta de Sonia Grande, que quiere saber qué hereda Almodóvar de toda esta historia común. Bueno, mucho. Ella sabe mucho de Almodóvar porque ha trabajado con él. Y yo diría que, claro, Almodóvar tiene la herencia del sainete, que siempre, Valle Inclán siempre parecía que criticaba al sainete porque decía esas frases tan malvadas de los hermanos Álvarez Quintero de para que el teatro español mejore habría que empezar por fusilar a los Quintero, y decía esas cosas tan polémicas, pero en el fondo el esperpento se nutre del sainete, ¿no? Que es en el fondo la herencia es la farsa, el entremés, el sainete, son los mismos mundos, ¿no? Es esa reivindicación de la plaza del pueblo y de la risa estereotipada, ¿no? De los personajes de la realidad popular, ¿no? Y cotidiana. Y yo creo que Almodóvar tiene mucho de eso, por ejemplo, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, ¿no? En esta relectura de lo popular en los años 80, ¿no? Pero tal vez sí, o sea, desde luego en la herencia del melodrama también, no sé, en La flor de mi secreto, por ejemplo, que es de las más melodramáticas, o en las de los 90, que ya se piensa más, pero tal vez a mí, que sobre todo me gusta el Almodóvar punky, ¿no? El Almodóvar de los 80, tiene 2 herramientas. Tiene, por un lado, ese sentido del humor suyo como de la tierra, ¿no? Como de ponerle a una frase imposiblemente absurda a Chus Lampreave, ¿no? Eso es muy del sainete, del golpazo de comedia. Y luego a la vez tiene esa cosa de lo fragmentario, del nihilismo, que es muy punky, ¿no? Es mucho más moderno, que yo creo que tiene más pegada, pues eso, con John Waters, con esos directores que están muy cerca de él, ¿no? En los años, sobre todo 80, 70, 80, ¿no? Pero claro que tiene muchísimo. Él adoraba a Berlanga, adoraba. Tengo algún texto de Almodóvar
hablando de Berlanga, tuvieron un encontronazo en el momento, porque claro, eran dos grandes divos en un momento dado, y cuando La Vaquilla no tuvo el éxito esperado, Almodóvar estaba en lo máximo, pero sí que creo que es un gran referente con otra mezcla, ¿no? Porque yo creo que Almodóvar es muy pop, está completamente lleno de citas, ¿no? Yo creo que este cine es más concreto, ¿no? Es más basado en 2 o 3 ingredientes muy bien utilizados, ¿no? Eso diría. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuela, Carlos, María Fernanda, que nos estaba indicando ahí que te pondrá en contacto con esta persona que está haciendo estos estudios, y a todos los presentes aquí. Y bueno, pues seguimos, estén pendientes de nuestra actividad en Facebook que iremos anunciando, y también hablaremos que Manuela, como estamos encantados, en breve, como hemos estado hablando, pero todavía no podemos publicarlo oficialmente, pero les adelantamos a las personas que están aquí con nosotros que hará un taller con nosotros, que probablemente sea uno de matrimonios a la italiana, en relación a estas relaciones entre cine y literatura. Permanezcan atentos a nuestra página electrónica y a nuestra página en Facebook, que iremos adelantando esta y muchas noticias de esta actividad para 2021, que esperemos que empiece así de bien como ha empezado con Manuela. Gracias a todos, Manuela. Un beso grande. Por la oportunidad y por las preguntas tan bonitas. Espero que os haya gustado. Que nada, que si os ha gustado, pues que compréis el libro, el libro es interesante, una creo. joya. Es una joya, y lo repito. Para las clases de los profesores, para cualquier aficionado al cine o a la literatura, tanto española como italiana, esta joyita la van a disfrutar, francamente. Bueno. Rafael, desde Costa Rica, te enviamos nuestro corazón palermitano, María Laura y yo. Y esperemos que muy pronto podamos vernos ya físicamente, y si no, en este salón virtual, sabes que estás siempre muy bienvenido cuando tú quieras. Muchas gracias, y bueno, celebro que me hayas invitado a escuchar esta exposición tan brillante, y quedé con ganas de buscar el libro, no sé cuándo, cuando vaya a España tal vez. Claro que sí. Pero bueno, chicos, muy bien impresionado, gracias. Pues gracias, Rafael, de verdad un gustazo, ha sido un gustazo enorme para mí, y de verdad que es un placer estar con vosotros, aunque sea por las nubes. ¿Verdad? Sí, pero no nos quedemos... Este año 2021, que el año pasado fue un año tan tremendo, seguimos pues aquí en Código Rojo en Palermo, pero el humor siempre nos ayuda, y la cultura siempre nos ayuda a salir adelante, que es lo que realmente produce esta hermandad que siempre queremos que todos los amigos que vienen aquí al Instituto Cervantes de Palermo, ya sea físicamente cuando estamos abiertos o ahora en el espacio virtual, se sientan en su casa. Gracias. Gracias a vosotros, de verdad.